A lo largo de los capítulos de esta serie verán cómo la aparición y aplicación de estas premisas provocará la mayor parte de los males que la Santa Iglesia ha sufrido. Y como por desgracia no podemos solucionar el mal pasado, arrancaremos esta cizaña de raíz para que al menos no pueda causar más daño en el futuro. El cardenal Ratzinger, en su libro El espíritu de la liturgia, afirma: Con respecto a la última cena, la imagen que se da de ella es, como poco, imprecisa. Escuchemos lo que escribe en este sentido el liturgista Louis Bouyer. La idea de que la celebración versus populum, es decir, de cara al pueblo, es la forma original, y sobre todo la idea que se tiene de la última cena, se basa simplemente en una concepción equivocada de lo que podía ser una comida, fuera o no cristiana, en la antigüedad. En los comienzos de la era cristiana, el que presidía una comida jamás se sentaba enfrente de los demás comensales. Todos estaban sentados o recostados en el lado convexo de una mesa en forma de sigma o de herradura. Por tanto, a nadie de la antigüedad se le hubiera ocurrido la idea de ponerse versus populum para presidir una comida. Es más, el carácter comunitario de un convite se acentuaba precisamente mediante la disposición contraria, a saber, mediante el hecho de que todos los participantes se encontraban en el mismo lado de la mesa. Por su parte, Monseñor Klaus Gamber, en su obra Vueltos hacia el Señor, nos aporta más detalles. En tiempo de Jesús, y aun siglos más tarde, se empleaba o una mesa redonda o bien una mesa en forma de sigma, es decir, en semicírculo. La parte delantera quedaba libre para permitir servir los distintos platos. Los convidados estaban sentados o acostados detrás de la mesa semicircular. A este efecto utilizaban divanes o un banco, en forma de sigma. El sitio de honor no estaba, como pudiera pensarse, en el centro, sino a la derecha, es decir, in cornu dextro en latín. El segundo sitio de honor estaba enfrente. Y en este punto, el cardenal Ratzinger, en su obra El espíritu de la liturgia, hace una aclaración fundamental. Los términos comida o convite no pueden describir adecuadamente la Eucaristía. No cabe duda de que el Señor introdujo la novedad del culto cristiano en el marco de un banquete pascual judío, pero nos encomendó la repetición de lo nuevo y no del banquete en cuanto tal. Por tanto, lo nuevo se separó muy pronto de su antiguo contexto y encontró su forma propia. Por la autoridad recibida de nuestro Señor Jesucristo y bajo la inspiración del Espíritu Santo, por medio del cual habían sido revestidos, los apóstoles y sus sucesores debían solemnizar el sacrificio eucarístico de nuestro Señor por medio de un conjunto de ritos y ceremonias, configurando así el acto litúrgico por excelencia de la nueva alianza, que derogaba todos los ritos anteriores, ya que realizaba y realiza lo que anteriormente sólo se prefiguraba. No se trataba, por tanto, de crear un culto nuevo a partir de la Última Cena, ni tampoco de repetir la Última Cena tal y como fue, sino de extraer del rito judío, es decir, de la antigua alianza que quedaba derogada, aquello que era propiamente católico y que constituía la nueva alianza entre Dios y los hombres. Como afirma el cardenal Ratzinger en su obra La fiesta de la fe, se consideró como un gran don de la fe cristiana el saber cuál es el culto adecuado, la forma auténtica de glorificar a Dios a través del camino de la cruz. Y esto, tomando parte plenamente en la Eucaristía, en la cual la encarnación conduce a la resurrección. Ya en la Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, escrita hacia el año 70 después de Cristo, se recogen algunas plegarias, usos y formas litúrgicas todavía vigentes en la Santa Misa tradicional. Pero es en la Traditio Apostólica de San Hipólito, documento que data del 235 después de Cristo, donde se puede probar inequívocamente la existencia de una tradición litúrgica ininterrumpida desde la época apostólica hasta nuestros días. En dicho documento, que contiene además valiosas explicaciones litúrgicas de los diferentes sacramentos y de las costumbres de las comunidades de aquel período, se encuentra el canon de la Santa Misa más antiguo que ha llegado hasta nuestros días. No vamos a leerlo entero por su extensión,
pero para que se hagan una idea, escucharán la traducción de las primeras palabras del prefacio de este canon, que son un diálogo entre el sacerdote y sus ministros que no tardarán en reconocer. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones. Los tenemos en el Señor. Demos gracias al Señor. Es digno y justo. Sin embargo, pese a que la tradición apostólica se mantuvo intacta e ininterrumpida por casi 2 milenios, hubo un dato, concretamente el principal rasgo de la liturgia primitiva, que en los últimos tiempos fue perversamente ocultado para justificar toda clase de nuevas invenciones. Como explica Monseñor Klaus Gamber en su obra Vueltos hacia el Señor, la idea según la cual el altar terrenal era una imagen del arquetipo celestial ante el trono de Dios ha determinado su disposición y la posición del sacerdote ante él. De esta forma, la Santa Misa desde su instauración, así como la oración privada de los fieles, estaba orientada al este, y por tanto se puede afirmar inequívocamente que nunca se llevó a cabo en los primeros siglos un culto versus populum, es decir, orientado hacia el pueblo. Tanto las oraciones privadas como la Santa Misa estaban orientadas hacia Dios como debe ser. Veamos algunos testimonios de esto. Nos explica el cardenal Ratzinger en su obra El espíritu de la liturgia. La oración dirigida al Oriente fue considerada en la Iglesia antigua como una tradición apostólica. Es seguro que se remonta a una época muy temprana y que siempre se consideró como un rasgo característico de la liturgia cristiana, igual que ocurriría con la oración privada. Se sabe con certeza por el testimonio de Tertuliano en su libro titulado Apologética, que ya alrededor del año 200 y probablemente desde el inicio, los cristianos rezan en dirección al sol naciente, es decir, vueltos hacia el oriente, hacia el este. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia del siglo VI, nos deja un testimonio de gran valor teológico. No es por simplismo o por azar que oramos vueltos hacia oriente, puesto que Dios es luz inteligible y que en la Escritura Cristo es llamado sol de justicia y oriente, para darle culto es necesario volverse al oriente. La Escritura dice: Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y allí colocó al hombre que había plasmado. Buscando la antigua patria y tendiendo hacia ella, rendimos culto a Dios. También la tienda de Moisés tenía el propiciatorio vuelto hacia el oriente, y la tribu de Leví, que era la más insigne, acampó en la parte vuelta hacia oriente. En el templo de Salomón la puerta del Señor se hallaba vuelta hacia oriente. Finalmente el Señor, clavado en la cruz, miraba hacia occidente y por eso nosotros nos postramos hacia oriente mirando hacia él. En el momento de ascender al cielo fue elevado hacia el oriente. Así lo adoraron los discípulos y así vendrá de nuevo, en el mismo modo en que lo vieron subir al cielo. Como lo dijo el mismo Señor, como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 27. Por eso, esperando su venida, nos postramos mirando hacia oriente. Se trata de una tradición no escrita, que se deriva de los apóstoles. El cardenal Ratzinger, en su obra El espíritu de la liturgia, confirma este testimonio afirmando que la dirección hacia el oriente quedó indicada por la cruz. Orar en dirección al oriente significa salir al encuentro del Cristo que viene. Es oración de esperanza, es rezar caminando en la dirección que nos indica la vida de Cristo, su pasión y su resurrección. El sol simboliza al Señor que volverá en el último amanecer de la historia. En el Apocalipsis según San Juan, capítulo 1, versículo 7, se dice: Mirad, él viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén.
Finalmente nos encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 30 con las siguientes palabras del Señor. Entonces, al final de los días, brillará en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, viendo venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. La señal del Hijo del Hombre, de aquel al que traspasaron, es la cruz que ahora se ha convertido en la señal de la victoria del resucitado. De este modo, se funden el simbolismo de la cruz y el del Oriente. Ambos son la expresión de una misma fe en la cual la conmemoración de la Pascua de Jesús se hace presencia y le ofrece la dinámica de la esperanza que sale al encuentro de aquel que ha de venir. Y como nota al margen para evitar malentendidos, hemos de aclarar que cuando las Sagradas Escrituras y el cardenal Ratzinger hablan de la aparición de la señal del Hijo del Hombre antes de su segunda venida, no se refieren a ninguna clase de aviso ni a nada que tenga que ver con las mentiras diseminadas por tantos falsos profetas y profetisas a día de hoy. Se refieren a lo que siempre ha enseñado el magisterio de la Iglesia, que tras la reducción a cenizas de este mundo y la creación entera, todos los seres humanos que alguna vez pisamos la faz de la tierra resucitaremos en carne, y tras la resurrección de los muertos, el cielo se abrirá para el juicio final, y veremos, justo antes de la aparición del temible juez, la Santa Cruz en la que tanto padeció nuestro Señor, como señal de gloria para los santos y primera prueba incriminatoria contra los réprobos, ya que con sus pecados hicieron inútil hasta la pasión de Cristo. Pero volvamos al tema que nos corresponde. La orientación de la oración y la unión entre Oriente y Cruz será una de las características que afectarán a la arquitectura de los primeros templos, pero habrá que esperar unos siglos para eso. Al dispersarse los apóstoles, la verdadera fe y la Santa Eucaristía se fueron extendiendo por todo el mundo conocido. Como explica Monseñor de Lassus en su obra La Conjuración Anticristiana, del siglo I al siglo XIII los pueblos se fueron convirtiendo a medida que atendían a esta predicación, y el número de los que hicieron de esta luz la norma de sus vidas fue cada vez más grande. Sin duda hubo fallas de naciones y fallas de almas, pero esta nueva concepción de la vida se convirtió en la ley de todos, ley que los que se extraviaban no perdían de vista y que todos conocían. Todos sentían que era necesario volver nuevamente a ella cuando se descarriaban. Y con respecto a la Santa Misa, explica Monseñor Klaus Gamber en su obra Vueltos hacia el Señor. En los primeros siglos, cuando el número de miembros de la comunidad era aún restringido, se conservó la misma disposición de los asientos de la última cena, tanto más cuanto que ella correspondía a las costumbres de la época. Muchas iglesias domésticas de la iglesia primitiva, cuyos restos se han encontrado, lo prueban claramente. En el centro de una habitación relativamente pequeña, es decir, poco más de 5 por 12 metros y medio, se encuentra un banco de piedra semicircular capaz para 15 o 20 personas. En los pueblos en que el número de fieles era más elevado, había que añadir mesas suplementarias. El obispo y los presbíteros se sentaban en una de ellas, los fieles en otras, separados hombres y mujeres. En la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol San Pablo reprocha al apóstol San Pedro el sentarse con los judíos convertidos, separado de los paganos convertidos. Aquí es conveniente distinguir bien entre la celebración del ágape o comida fraternal y la de la Eucaristía, que primitivamente se hacía a continuación del ágape, y más tarde la precedió. Mientras que para la cena común el ágape estaban sentados en las mesas, para la celebración eucarística se levantaban y se colocaban detrás del celebrante, que permanecía ante el altar, como lo prescribe expresamente la didascalia de los apóstoles, una instrucción del siglo II, que exige que se vuelvan estrictamente hacia el oriente. En el estadio siguiente, una vez suprimida la comida fraternal, hacia el siglo IV, desaparecen las mesas. En lo sucesivo los fieles se sentarán en bancos dispuestos a lo largo de los muros de la iglesia. La mesa del altar se convierte en un altar de piedra.